18 meses con AMLO, y fíjense nomás, fueron asesinadas 53.628 personas. Entre ellas, 5.800 mujeres, más de 5.800 mujeres y 1.800 menores. Fíjense nomás. En los primeros 18 meses del desgobierno del presidente López Obrador fueron asesinadas 53.628 personas en México, entre ellas más de 5.800 mujeres y 1.800 niños y adolescentes. En promedio son casi 100 personas asesinadas todos los días en el actual sexenio. Y lo sigue negando López Obrador, o lo minimiza, o lo maquilla, o le da muy poca importancia. Es el primer año y medio del desgobierno más violento en lo que va del siglo. La tasa de asesinatos duplica, por ejemplo, a la registrada en el mismo periodo de otro delincuente y enano genocida, Felipe Calderón, y es 55% más alta que con el expresidente títere y delincuente, Enrique Peña Nieto. Pero comparaciones más recientes también prueban el avance de la violencia en México. Los homicidios de hombres, mujeres y niños son más altos que en el año y medio previo a la llegada de AMLO. Y en este mismo sexenio, de 2019 a 2020, la violencia homicida sigue subiendo aún cuando desde hace rato se ubica en niveles récord. En el que se prometió que sería el periodo de los abrazos y no balazos, y donde según el presidente la guerra había terminado. 7 de cada 10 asesinatos se han cometido con armas de fuego. Al menos 60% de estos crímenes están vinculados a las actividades del crimen organizado y sobre todo con las disputas territoriales, como lo que está pasando en Sonora, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato, sobre todo. A través de Animal Político menciona que hay 6 estados que concentran la mitad de los asesinatos, pero el epicentro de la violencia, obviamente, es Guanajuato en estos momentos. Entidad donde los homicidios se han quintuplicado y donde igual son asesinados policías, estudiantes, mujeres embarazadas y niños en ataques con armas y hasta con granadas. Ni el despliegue de la llamada Guardia Nacional, o la Guardia Militar mejor dicho, ni la legalización de las Fuerzas Armadas en la calle y la nueva estrategia de seguridad han evitado que la violencia crezca. Tan solo en este año han sido asesinados policías, militares, jueces y también legisladores. El gobierno ha fallado en capturar a líderes criminales y a uno, el hijo del Chapo Guzmán, tuvo que incluso liberarlo. La violencia podría ser peor de lo que marcan los registros oficiales. Prueba de ello es la última actualización de las cifras de homicidios dolosos realizada el 20 de junio, donde aparecieron 172 homicidios en enero del 2020 que no fueron reportados en su momento, modificación que excede por mucho a los ajustes normales que mes a mes se hacen. De acuerdo con las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre del 2018 a mayo del 2020, los primeros 18 meses del actual sexenio, fueron asesinadas 53.628 personas en México, un promedio de 98 homicidios todos los días. Entre las víctimas figuran 5.811 mujeres, que representan un promedio de 11 asesinadas al día, incluyendo casos de homicidio y feminicidio. También hay 1.807 menores de 17 años entre las víctimas, que equivalen a 3 niños o adolescentes asesinados en cada 24 horas. Fíjense nomás lo monstruoso que es eso, compas. En los registros oficiales aparecen 10.430 casos que no se conoce con precisión la edad de la víctima y 1.308 donde no hay claridad de su sexo. Algunos corresponden a restos en fosas clandestinas, como las encontradas en Jalisco, también en Guanajuato y también en Veracruz y Guerrero. Y qué decir de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. La violencia homicida se ha incrementado en el mismo periodo del año y medio previo al que lleva AMLO. Es decir, de diciembre del 2016 a mayo del 2018, se registraron 45.581 asesinatos. Se trata de 8.000 homicidios por debajo de los que van en estos 18 meses de este sexenio. La tasa de asesinatos entre ambos periodos creció del 36.9 al 42.5 casos por cada 100.000 habitantes. En este lapso crecieron los asesinatos de hombres, pero también los de mujeres, que pasaron de 5.017 a 5.811, y los de menores, que ascendieron de 1.788 a 1.807. En comparación con el arranque de otros 3 sexenios, como el de López Obrador, también es el más violento. Ello se advierte al revisar los datos de carpetas de investigación, averiguaciones previas iniciadas por homicidio doloso, que es el registro del que hay datos disponibles desde el 97. La estadística muestra lo siguiente: en los primeros 18 meses de este sexenio se han iniciado 44.082 carpetas por homicidio doloso,
una tasa de 35 casos por cada 100.000 habitantes. Esto equivale a un incremento del 55% respecto a la tasa de 22.4 casos registrada en el primer año y medio del gobierno o desgobierno de Peña Nieto, un alza del 137.6% sobre la tasa de 14.7 homicidios con el enano genocida Felipe Calderón y de 72.5% sobre la tasa del 20.3 homicidios en el arranque del psicópata y pues también Pelele, pues el llamado Vicente Fox, que por cierto es parecido a esta administración en algunos aspectos. Dentro del propio periodo del desgobierno del presidente López Obrador también se aprecia un incremento en la violencia. Además, que de enero a mayo del 2019 se registraron, fíjense bien, 14.576 asesinatos. En el mismo lapso de este año ya van 15.016 casos. La tasa pasó de 11.57 a 11.81 víctimas por cada 100.000 personas. Hay 6 estados en donde se concentra prácticamente la mitad de los 53.000 asesinatos registrados con López Obrador. Guanajuato lidera la lista con 5.745 víctimas en el periodo. Esto significa que tan solo en dicha entidad han ocurrido al menos 1 de cada 10 asesinatos reportados en todo México. Le sigue, fíjense bien, el Estado de México, que suma 4.337 víctimas. En Baja California 4.285, Jalisco 3.998. Chihuahua con 3.856 y Michoacán ya aparece con 3.271. Colima es un caso especialmente grave, pues registra 312 homicidios en el primer año y medio de este sexenio, por debajo de otros estados. Sin embargo, al tratarse de una entidad con poca población, su tasa de homicidios dolosos se dispara hasta 144.5 casos en el periodo, es la más alta en el país. A nivel regional y municipal, el Gabinete de Seguridad ha identificado 20 puntos en donde se registran las mayores tasas de violencia. Ahí se han enfocado los despliegues de la llamada Guardia Nacional y de otras fuerzas de seguridad. Sin embargo, y pese a ello, la violencia no cede. De esos 20 puntos, 12 ha crecido la tasa de asesinatos en 2020 en comparación con el año pasado. Hay casos dramáticos como el de Celaya, donde la tasa se duplicó de 15 a 35.4 homicidios. Después, Zamora. Ya les había dicho de Zamora que iba a aparecer muy pronto en la lista, que se disparó de 12.4 a 42.3. Es de verdad gravísimo lo de Zamora. Zamora está para ser el nuevo Celaya. Fíjense nomás. O el de Cajeme, Sonora, que creció, fíjense nomás, de 18.9 a 34.3, gracias a estas últimas semanas de lo que ha ocurrido allá en Sonora. El Gabinete de Seguridad estima que el 60% de los homicidios en México están ligados al llamado crimen organizado, pero en las zonas de mayor violencia como Guanajuato o Jalisco, el cálculo es de hasta un 80%. La guerra por territorios entre grupos criminales es uno de los principales motores de esta violencia. El desgobierno ha implementado acciones para tratar de capturar a líderes de estos grupos, pero pues obviamente han fallado y hasta a veces de forma intencional. El ejemplo fue el fallido operativo del 17 de octubre del año pasado, en el cual se detuvo por algunos minutos a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Sin embargo, las fuerzas de dicho grupo criminal sobrepasaron a las oficiales e incluso tomaron de rehenes a militares. El presidente López Obrador terminó por ordenar la liberación del criminal y aún así se registraron 13 muertos. ¿De qué sirvió? Otro ejemplo son los distintos intentos infructuosos por detener al Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Especialistas indican que esto propició el fortalecimiento de grupos rivales como el caso de Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué cosa tan curiosa? En lugar de hacer todo al mismo tiempo, no. Se fue contra uno para fortalecer a otro. Si hubiera sido uno y después atacar a otro, entonces la situación hubiera cambiado y probablemente ahorita ya estarían atrapados el Mencho y el Marro. De cualquier forma o de cualquier método, siempre y cuando sea el adecuado, pero lo que pues obviamente ha recrudecido los enfrentamientos en el Estado. En el año y medio del actual desgobierno se han registrado episodios de extrema violencia similares a los sexenios pasados. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el multihomicidio de 29 personas en Caballo Blanco, en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, que obviamente fue atacado a balazos y luego incendiado el 28 de agosto del año pasado. La masacre en una fiesta de Minatitlán el 13 de abril de ese año dejó 13 muertos, entre ellos un niño. O el reciente homicidio de 7 personas en otra fiesta en Tierra Blanca, Veracruz, el 30 de mayo del 2020. En Guanajuato los homicidios se cuentan por decenas casi todos los días.
Solo por citar los casos más recientes, el asesinato a balazos de 8 jóvenes en Apaseo el Alto el 19 de mayo, el crimen de 4 estudiantes agredidos a balazos en un taller de Celaya, la masacre de 10 jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato, ambos el 6 de junio, o el reciente homicidio de 6 integrantes de una familia, entre ellos una niña y una joven embarazada, en Celaya, el 18 de junio. La violencia también alcanza a las fuerzas de seguridad. De acuerdo con conteos de organizaciones como Causa en Común, en lo que va del año han sido asesinados 240 policías, que se suma a otros 466 en 2019. Guanajuato es la entidad con más policías asesinados. El último caso fue el asesinato de 3 policías municipales el 11 de junio en Silao, y lo habíamos mencionado por ahí. Pero también se registran casos de alto impacto en otros estados, como el reciente homicidio del jefe de la policía de Zamora, Michoacán, y un comandante de esta el 17 de junio. Uno de los peores crímenes en contra de fuerzas de seguridad fue la emboscada en un convoy de la policía en Aguililla, Michoacán, el 4 de octubre del 2019. 13 policías perdieron la vida a manos de Cártel Jalisco Nueva Generación, que pues ya después fueron y en una supuesta revancha, que la verdad pues ha crecido el Cártel Jalisco porque son un buen que se han metido. ¡Chinga tu madre, güey! Che pen. Perdón, compas, es que me vinieron a callar, pero no sé quién haya sido. No, chinguen a su madre, o sea, nadie se mete con nadie. Perdón, no se espanten. Entre los casos recientes está el asesinato de un juez federal y su esposa, el pasado 6 de junio en Manzanillo, Colima, o el feminicidio de una diputada local en ese mismo estado, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa a principios de junio, semanas después de haber sido secuestrada. Los asesinatos de mujeres por cuestiones de género, es decir, los feminicidios han sido numerosos. Entre ellos destaca el de Ingrid Escamilla, joven asesinada el 9 de febrero en Ciudad de México. La violencia de su asesinato y la exhibición de las imágenes generaron conmoción y desataron varias movilizaciones de protesta. Pero la violencia contra la mujer ha continuado. En pleno 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una estudiante de la Universidad Iberoamericana, Nadia Verónica, fue asesinada en Salamanca, Guanajuato. En años anteriores, organizaciones ciudadanas han cuestionado la precisión de las cifras oficiales reportadas a los estados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se llegaron a documentar casos como el de Veracruz, en el gobierno de Javier Duarte, que no reportó más de 200 homicidios en un año, añadiéndolos al registro de meses anteriores o posteriores, compas. La actual administración de la Secretaría de Seguridad realizó el año pasado una auditoría en los registros de diversos estados y la forma en cómo se reportan los delitos. Los resultados no se han hecho públicos y las autoridades con conocimiento del proceso indicaron a nivel político que han encontrado anomalías importantes. En cada actualización mensual se hacen revisiones a las cifras de periodos anteriores. En el caso de los homicidios, con frecuencia hay ajustes que van de 2 o 3 homicidios hasta 20 o 30 de ellos. Sin embargo, en la última actualización publicada este sábado pasado se aprecia una modificación significativa. De acuerdo con dicha actualización, en enero del 2020 se registraron 2.991 víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, previo a esta publicación, la cifra para este mes era de 2.819 asesinatos, es decir, se trata de 172 asesinatos nuevos que no han sido reportados hasta ahora. Con este cambio se revierte además el presunto descenso de los homicidios que originalmente reportaron las autoridades federales en el arranque del año. Fíjense nomás. Ay, perdón, compas, es que hace rato quién sabe a quién le estaban diciendo así. Yo dije a lo mejor y fue afuera, pero no se alcanzó a escuchar lo que yo dije. No, pero si en todo caso no se preocupen, compas. O sea, sí, así pasa, así pasa. La gente, no, ya me conocen algunos, ya saben a lo que hago, pero no sabemos si también haya gente que no le guste que yo ande hablando, pero pues he estado hablando bajito y no tan fuerte como en otros videos, pero no se preocupen, por si escucharon no se vayan a espantar. Pues ya saben ustedes lo que se dedica López Obrador a dar a conocer. ¿Cómo les explico? Es que yo les quiero decir, ha dado a conocer cifras, pero la realidad es otra. O sea, ha sido otra. Porque de qué sirve que dé cifras o las maquille o les haga cualquier cosa, cuando también la realidad es que no ha hecho nada. Y déjense de payasadas ya, pejes, ya miren, ni le busquen aquí. Yo sé que los que amenazan son gente del crimen organizado. Por ahí vi un mensaje en una página donde me llegan notificaciones y dicen que les han llegado amenazas. Entonces yo no dudo
que sean del crimen organizado. Porque los pejes, miren, vamos a ser honestos, no creo que lleguen al grado de desearle la muerte a alguien. Sí, sabemos que puede pasar, que están mal de la cabeza, pero estos también pueden ser gente del crimen organizado. Nunca lo duden, porque hemos hablado últimamente mucho de eso, y sí, luego llegan a querer amedrentarnos o amenazarnos. Entonces no pasa nada, compas. No tienen la capacidad para estarnos buscando, rastreando. No son del CISEN. O sea, la verdad, no tienen las herramientas y apenas se lo gastan en cosas. Se lo gastando en drogas, en carros, y hasta, bueno, se la gastan en otras cosas, compa. No se las gastan en esto, en buscar, y ay, voy a localizar. Pues les saldría un ojo de la cara, o sea, más que un ojo de la cara. Pero bueno, ay, mejor ya le paro aquí para que no dure este video. Saludos, compas. Y esto es verdaderamente, pues, lamentable. Y la verdad da mucho coraje que esto siga pasando.